Bueno, ingresamos al segundo bloque de Encuentro Central, esta edición especial. El agradecimiento reiteramos a todos aquellos que nos han enviado material para, de alguna manera, pasar una recorrida por distintos temas en esta edición especial. Y vamos a hablar ahora, o vamos a escuchar, en este caso, al profesor Alejandro Jiménez, hablando de las pandemias que han ocurrido a nivel mundial, pero particularmente aquí en Uruguay. El historiador Alejandro Jiménez con nosotros. Gracias al amigo Pepe Sena por esta oportunidad de comunicarme con la gente de TNU en este momento de cuarentena, en estos momentos en los cuales también está bueno, está interesante recordar un poco la historia, ¿no?, de lo que fueron, por ejemplo, epidemias del siglo XIX, ¿no? Y les propongo un ejercicio de imaginación, ¿no?, de decir, por ejemplo, ¿cómo sería una cuarentena de aquellas epidemias, por ejemplo, de cólera, de fiebre amarilla del siglo XIX, ¿no? Obviamente, estamos viendo o estamos pensando que en aquel momento no había agua corriente, recién la va a haber en 1871. No había saneamiento en algunos casos, ¿no? El primer saneamiento de Montevideo de mediados del siglo XIX, de la empresa de Juan José Arteaga. Por ejemplo, no había electricidad, la electricidad va a ser a partir de 1886. O sea que había que estar allí encerrados, había que estar, no había, por supuesto, comunicaciones, no había medio de comunicación como tenemos hoy. O sea que aquellas condiciones eran verdaderamente muy duras. Y teniendo en cuenta también, ¿no?, la amenaza que es, igual que hoy, una amenaza médica muy importante, ¿no? Leíamos que, por ejemplo, la importancia que tenía en aquel momento Uruguay de mediados del siglo XIX, Montevideo tendría unos 120.000 habitantes, lo que era la llegada de la inmigración, ¿no? O sea, la llegada de la inmigración, en la cual era un hecho positivo, llegaba gente que quería venir aquí a tener un mejor porvenir, pero es claro que eso también significaba que muchos trajeran las enfermedades. Y aquel cólera, aquella fiebre amarilla, ¿no?, entraban por los puertos, ¿no?, de la misma manera que hoy el coronavirus entra por los aeropuertos, ¿no? En aquel momento vamos a ver que Uruguay vivió 3 grandes epidemias de cólera, ¿no?, en el siglo XIX. Una sobre todo fue la de 1867-68, fue la más devastadora, casi 3.000 muertos. Y también ver un poco lo que en aquel momento fue las medidas que se tomaron con respecto a afrontar, a cómo enfrentar este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los médicos estudiaban en el exterior. No había médicos, había médicos uruguayos que habían estudiado en el exterior. De nombres, por ejemplo, importantes, Pedro Vizca, quizás uno de los más destacados, había estado en la epidemia de París de 1865. También la historia trágica de Teodoro Vilardebó, que muere en una epidemia de fiebre amarilla aquí, ¿no?, en la década del 50. O sea que tenemos que recién el Uruguay va a tener sus primeros médicos egresados de aquí en los últimos 20 años del siglo XIX. Y a su vez también vamos a ver, y vamos a un poco a comentar lo que significaba la presencia de los hospitales, ¿no? En aquel momento, en aquellas epidemias, por supuesto, se tomaba en cuenta, muy en cuenta, lo que era el aislamiento en el buceo, donde hoy está el Montevideo Shopping, que era luego, que también fue anteriormente el Hospital Fermín Ferreira para los enfermos de lepra. Allí era la casa de aislamiento, allí era donde los enfermos llegaban cuando estaban en esa cuarentena obligatoria, ¿no?, a la llegada, y también aquellas historias relacionadas o relativas a la isla de Flores, ¿no?, como un lugar de llegada puede decirse, confinamiento de aquellos enfermos que llegaban en aquel momento a esa Montevideo, ¿no?, aquella Montevideo que se consolidaba como la capital de ese nuevo país. Hay que tener en cuenta que Uruguay había comenzado su vida independiente en 1830. También, un poco para terminar, el arte, ¿no? El arte nos refleja hasta hoy en día lo que es, lo que fueron aquellos momentos. Y en este caso, creo que esta imagen emblemática de lo que significa la presencia de la fiebre amarilla en esta obra de Blanes, Juan Manuel Blanes, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, en 1871, que muestra un poco el realismo con el que pintaba el pintor de la patria,
y lo que era precisamente allí en Buenos Aires un poco lo que era la acción de las autoridades, en este caso el doctor Argerich y el doctor Pérez, entrando a una casa y viendo el fallecimiento de algunas personas, un niño que todavía sobrevivía, o sea, lo que era aquellas epidemias devastadoras. Y leer, por ejemplo, que en Buenos Aires en 1871 fue peor el efecto cuando venía el carnaval y el carnaval no se suspendió. O sea, todas esas polémicas que hoy se dan, evidentemente, en aquel momento también se daban sin suspender o no eventos. Bueno, muchas gracias a Pepe Sena, a la gente de TNU y por supuesto, quédate en casa. Gracias Alejandro y un gran abrazo para su papá, que es además asiduo televidente de Encuentro Central. Para él, entonces, nuestro agradecimiento y nuestro saludo. Si hablamos de Encuentro Central, estamos hablando también no solo de la pandemia, del coronavirus. Siempre hacemos hincapié en el tema del trabajo y en este caso, bueno, vaya que sí será importante lo que está ocurriendo con los empleos en nuestro país, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y uno de los trabajos, una verdadera profesión, diría más, una gran vocación, es la de las maestras y maestros de nuestro país. ¿Cómo están viviendo ellos y ellas esta situación? Hola, me llamo Mónica Gamarra, soy maestra de una escuela pública de Montevideo, trabajo en la escuela 371 de tiempo completo que está ubicada en la zona de los accesos de Montevideo, donde confluyen los barrios La Bollada y Nuevo Causelia. Hace 27 años que trabajo en esa zona y les cuento un poco cuál es mi experiencia ante esta nueva situación que estamos viviendo y cómo tuvimos como colectivo que reinventarnos para hacer frente a esta nueva situación. Hace unos meses todos mirábamos las noticias que nos llegaban por TV desde China sobre el coronavirus y creo que ninguno de nosotros pensó que a nuestro país le iba a llegar este virus. Hoy nos toca hacer frente a esta situación y los colectivos de cada escuela tuvieron que reinventarse para dar una respuesta a esta nueva demanda. En nuestra escuela todos los días se entregan alrededor de 200 bandejas de comida a las familias que se inscribieron. Los docentes y los no docentes participamos en guardias rotativas para las entregas. Los compañeros que se encuentran dentro del grupo de riesgo han sido eximidos de esta actividad, pero apoyan desde otros lugares. Con respecto a lo pedagógico, el colectivo está en permanente comunicación, elaborando e intercambiando ideas para implementar diferentes actividades para los niños. La realidad de nuestra escuela es que un porcentaje muy alto de niños no tiene computador, las máquinas están rotas o no tienen conexión en sus casas, por lo cual es inviable cubrir la totalidad de los alumnos con estas actividades a través de plataformas. Pero a pesar de que esto nos tomó por sorpresa, hemos logrado con diferentes propuestas, ya sean en formato papel, a través del blog de la escuela o en forma virtual, tener un acercamiento con nuestros niños. Nos parece importante que nuestros niños y las familias sepan que sus maestros en este nuevo escenario están con ellos desde otro lugar, pero pensando en diferentes formas de comunicarnos y acercarnos. Estamos seguros que vamos a encontrar la forma de apoyarnos y si bien los tiempos pedagógicos son importantes, los maestros estamos acostumbrados a adaptar lo curricular a las necesidades de cada grupo para sacarlos adelante. Nos preocupa también mucho la consecuencia que este virus va a dejar en nuestro país, en lo emocional y también en lo económico, porque habrá pérdidas, muchas familias quedarán sin trabajo, por lo cual tendremos un crecimiento de la pobreza. Hay que prepararnos para tiempos difíciles y poder estar a la altura de los mismos, para poder contener y colaborar en la reconstrucción de la situación social que vamos a recibir. Y eso lo tendremos que hacer entre todos, porque la escuela sola no va a poder. Bueno, queremos felicitar a todas las maestras y maestros del país por el trabajo que vienen haciendo en estos momentos, aun cuando no están concurriendo formalmente a las escuelas
a dictar clases. Sus alumnos seguramente los están extrañando y mucho. Qué situación compleja esta de vivir cuarentenas, de vivir mucho tiempo dentro de los hogares, sin poder salir, cómo nos relacionamos con nuestros familiares, la falta de los amigos, de esos abrazos que nos dábamos casi con tanta naturalidad que hoy forman parte de un pasado tan cercano y que mucho extrañamos. Le agradecemos a la psicóloga Marta Balfre porque nos va a dar una guía de lo que está ocurriendo puertas adentro de nuestros hogares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos al tiempo del coronavirus, este virus que se ha filtrado entre nosotros causando tantos estragos emocionales, económicos, personales, que de alguna forma nos llevó a hacer un cambio de 180 grados en nuestra vida y de una forma que no lo teníamos previsto. Entonces, bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy? Tenemos una recomendación de nos quedamos en casa, que algunos acatan más y otros menos. Unos tienen posibilidades de teletrabajo, los otros no. Otros tienen que salir necesariamente por el tipo de tarea que desempeñan y de ahí el agradecimiento profundo y sincero al personal de la salud, que es los que de alguna forma son los superhéroes de estos tiempos. Otros porque, están dedicados a las noticias o a distintas tareas que implican seguir circulando. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Que el estrés, las agresiones, que estaban siendo parte, lamentablemente, de la sociedad uruguaya en los últimos tiempos, ahora toman un cariz distinto. Entonces, muchos empleados de supermercados se quejan que la gente está más agresiva, menos tolerante. Lamentablemente, porque obviamente el tema del coronavirus acapara la atención por todas las connotaciones que tiene. Han habido femicidios que han pasado un poco bajo el radar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los seres humanos necesitamos tener rutinas, necesitamos tener cierto control de nuestras vidas, saber qué va a pasar mañana, más o menos tener organizado mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene. Y con esta irrupción de esta pandemia, nuestros planes, nuestras organizaciones, nuestros proyectos se diluyeron como azúcar en el agua y nos llevó a replantearnos y a vivir un poco más el día a día. Es decir, el teletrabajo para el que lo puede, el que no, quedarse en su casa, ejercer un poco de estrés sobre aquellos ahorros que tenía que quizás planificados para una vacación y que ahora los tiene que usar porque es lo que le queda, y de última la vacación no se sabe cuándo vendrá porque no se sabe cuándo termina. Esa sensación de frustración de estar encerrados, porque una cosa es cuando uno quería que pasara tal o cual cosa puntual para poder quedarme un día en casa. Ahora que tenemos que hacerlo lo sentimos como una suerte de prisión y no se siente cómodo el sentir que me tengo que quedar en casa, nos tenemos que quedar todos, y aquellos pequeños roces que se generaban porque uno venía cansado del trabajo ahora se generan porque uno se siente agobiado y frustrado por el encierro. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estos momentos tienen que ser una oportunidad para crecer, para cambiarnos, para apreciar los vínculos que tenemos y no ser fuente constante de agresiones, insultos o maltrato. Entonces, tenemos que tener claro que los niños pequeños van a estar aburridos, nerviosos, molestos. Si hay hermanitos se van a pelear entre sí. Si hay adultos mayores, que son los que están más complicados en cuanto a las probabilidades, estar todo el día al lado de un adulto mayor, si es que convivo con uno, puede llegar a generarme un poco de estrés porque son reiterativos o por distintas razones. Entonces, tenemos que cuidarnos, pero no solo físicamente, sino emocionalmente. Quizás tomarnos unos 20 minutos para estar en nuestra habitación solos, leyendo un libro para descomprimir. ¿Por qué no ejercitarnos en casa? Quizás antes íbamos a un gimnasio y ahora por razones obvias no se puede. Entonces, hacernos una rutina de ejercicios para despejarnos, ponernos al día con aquellos mails que nos fueron quedando para atrás,
Ahora es una buena ocasión porque tenemos tiempo para armar los prolijos, ponernos al día con la lectura, con el orden del placar, con separar aquellas cosas que no usamos y que quizás en este momento le puedan hacer falta a otro. No nos podemos olvidar que el tiempo de coronavirus vino en los últimos movimientos del verano, pero nos va a agarrar en el invierno. Entonces probablemente muchos ciudadanos precisen esa camisa, ese pantalón, esa campera que ya no usamos y que está ocupando lugar en el placar. Entonces, bueno, clasificar aquellas cosas para eventualmente hacérselas llegar a alguien o un grupo que se esté ocupando de este tipo de situaciones. Podemos tomarlo como para poner en perspectiva qué es lo que realmente importa. El dinero, la fama, el trabajo o los vínculos personales. Porque hoy por hoy, así tengas el mejor reloj o los mejores zapatos, no los vas a lucir porque estás en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que importa? Los vínculos, el afecto, la empatía, el hacer una videollamada con aquel amigo que sabemos que está triste porque no tenía trabajo y ahora no lo va a conseguir, tiene menos chance de conseguirlo, con aquella persona que sabemos que es un adulto mayor que vive solo y que no tiene familiares y que quizás lo único que hacía era salir a la vereda a conversar con sus vecinos y ahora no lo puede hacer. Bueno, tratar de por estos medios informáticos que tenemos, que por suerte son muchos y que por suerte han facilitado un montón de situaciones, usarlos para hacerle llegar una palabra, un gesto, ofrecerle hacer un mandado o traerle un litro de leche a esa persona que no puede salir. Este tiempo nos tiene que servir para aprender a ser mejores personas, más cálidas, más empáticas, más comprensivas. Aquellos que están en la franja del adulto joven, que bueno, que están todavía en situación de poder ponerse fácilmente en el lugar del otro, que lo hagan. Porque no podemos esperar que un niño de 5 años pueda entender la angustia que tiene un padre por no poder salir a trabajar o por que se vea su trabajo disminuido. Pero un adulto sí puede ponerse en el lugar del niño y darse cuenta que haya empezado un año lectivo lleno de ilusiones y de golpe y porrazo se tiene que quedar en casa, pero tampoco son vacaciones, porque no puede ir a jugar con sus amigos, ni invitar amigos a casa, ni hacer, yo qué sé, andar en bicicleta o ir a una plaza. Entonces, es una situación especial a la que no estamos acostumbrados, pero que tenemos que entender que la tendríamos que ver como una oportunidad y no como una cruz que nos pesa y nos cansa. Una oportunidad para revisar qué hemos hecho en nuestras vidas, cómo hemos corrido quizás detrás de cosas que en estos momentos no tienen valor, cómo dejamos para después cosas que sí importan. Esa charla corazón a corazón con un hijo adolescente con el que veníamos teniendo roces por la etapa propia que están pasando, porque nosotros veníamos cansados también. Entonces hay algunas actitudes que son propias de la adolescencia y que si rebuscamos en nosotros las vamos a encontrar. En este momento nos rechinaban para tener esa charla con ese abuelo y aunque nos cuente lo mismo por 7ª vez, escucharlo con el corazón porque necesita sentirse valorado. Entonces yo los invito a que se tomen el tiempo, que no se agobien con listas de cosas para hacer cuando termine, porque nadie sabe cuándo va a terminar. Que no traten de tener la casa perfecta, porque estamos todos adentro y porque es obvio que no lo va a estar, porque siempre va a haber el vaso que se cayó, el zapato que ensució. Entonces, prioricemos la forma en que le hablamos a los demás, el ser mejores para nosotros y para los otros, el prestar el oído, en conversar. En si siento que me estoy agobiando, me estoy frustrando y voy a tener una mala contestación, tomarme un ratito en mi cuarto haciendo algo que me descomprima, un ejercicio físico, una lectura, un baño, ¿por qué no? Y descargar para después volver otra vez a sentarme en familia y tomar esto como la chance que es de reencontrarnos con los seres queridos que viven con nosotros. Un beso enorme. Gracias, Marta. Un gusto haberte tenido aquí en Encuentro Central. Es momento de hacer una pausa, la última, y ya venimos con esta edición aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.